Intensa lucha por la vida en Ecuador. Las increíbles historias de los milagros que surgen en medio de los escombros del terremoto. Dios mío, me diste vida otra vez. Se prolongan las horas de agonía en Texas. Advierten que lo peor está aún por llegar. La agonía de millones de indocumentados latinos en Estados Unidos que temen el fin del alivio migratorio. Quiero sentirme libre. El pánico se apodera de un mercado popular en Guatemala. Sicarios descargan sus armas y provocan una masacre. Ofrecieron su vida como un sacrificio al demonio, pero él logró escapar del infierno. Una historia macabra. Tuvo que haber sido esto. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Nos saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos en Ecuador, donde la tierra volvió a estremecerse con furia. En las últimas horas se registró un fuerte sismo de 6 grados en escala de Richter que tuvo su epicentro en la ciudad de Pedernales. Este nuevo temblor derribó las edificaciones que habían quedado en pie tras el movimiento telúrico del sábado pasado, cuyas víctimas mortales ya pasan los 500, según cifras oficiales. Ahora lo que más preocupa es salvar vidas. Cientos de personas continúan bajo los escombros y la lucha por encontrarlos también sigue en pie. Uno de esos milagros ocurrió el día de hoy, según nos relata Abel Álvarez. Adelante, Abel. Pablo. Por varias horas, bomberos y rescatistas de Ecuador y Colombia lograron abrirse paso en medio de toneladas de escombros para encontrar el administrador de este hotel que quedó atrapado en la provincia de Manabí, en Ecuador. La persona que estaba conmigo quedó en los escombros, en una habitación. ¿En otra habitación? Sí, está por este lado de aquí. El esfuerzo dio resultado. 3 días después del terremoto, el hombre salió con vida y fue llevado a un hospital. Encontramos una persona con vida y ¿por qué no? Eso nos da fuerza para seguir todavía aquí hasta que terminemos. Pero no todas son buenas noticias. Un penetrante olor a muerte inunda el ambiente en la ciudad de Pedernales. Las mascarillas no dan abasto a los rescatistas que ya muestran cansancio. El capitán del ejército, Gabriel Simbana, supervisa el trabajo de búsqueda. Sabe que la presión es mucha. Los familiares angustiados piden que las labores continúen y que al menos logren recuperar los cadáveres. Todos somos de Ecuador aquí, entonces estamos tratando de que por lo menos esas personas, sus cadáveres salgan, ¿no? Y tengan una paz posterior, sean enterrados como deberían con sus familias. La tarea es enorme y cada hora que pasa se van perdiendo las esperanzas de localizar con vida a las personas que se encontraban dentro de sus casas y hoteles cuando se derrumbaron por el terremoto. Yo los alumbré, qué bestia lindo, Dios mío, me diste vida otra vez, volví a nacer. Aún así, en la zona de devastación se reza para encontrar con vida a la madre, al padre, a la pareja, al hijo, al amigo. Saben que todo es posible, sobre todo para el que tiene fe. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. La agonía de los sobrevivientes aumenta debido a que no hay lugar en los cementerios para enterrar a los muertos. Gilda Gutiérrez nos tiene el caso de un hombre que perdió todo. Veamos. Alejandro Yunchá acudió al Cementerio General de Pedernales en la provincia ecuatoriana de Manabí para sepultar a sus 5 familiares que perdieron la vida durante el fuerte terremoto que golpeó a la región. Por el terremoto que sucedió, esas 5 personas se han muerto, todos son de la familia, ¿no? Junto a los suyos lloró a sus 2 hijos, su esposa, su sobrino y su suegra. Él se salvó de morir porque no estaba en casa en el momento del sismo. Su angustia se prolongó al esperar varios días antes de que los cuerpos fueran rescatados. El sismo dejó a Alejandro sin vivienda y a sus muertos sin tumbas. Tuvo que enterrarlos en la misma fosa donde hace 5 años sepultó a su padre. Y es que en el Campo Santo de Pedernales ya no hay espacios. Hasta los mausoleos están en ruinas. En un solo día se han sepultado 80 cadáveres y el cementerio está a punto de colapsar. Pero para los pobres como Alejandro Yunchá no hay opción. Este destruido cementerio será el lugar de descanso para sus familiares. Hilda Gutiérrez, noticiero, cierre de edición.
Mientras tanto, los países de América Latina continúan enviando ayuda a Ecuador. El gobierno de la Ciudad de México instaló un centro de acopio para apoyar a los damnificados del terremoto. Cientos están llegando a entregar su asistencia para los hermanos ecuatorianos. Perú también, por su parte, envió 21 toneladas de ayuda humanitaria y anunció también el envío de maquinaria e ingenieros para que asistan en la remoción de escombros. Y en estos momentos millones de tejanos pasan por un momento de angustia por el azote de la naturaleza. Carlos Vázquez nos dice la terrible situación que aún no acaba. Lo peor está todavía por venir. Vamos con su informe. Aumenta peligrosamente la cifra de muertos en Houston y Galveston a causa de las torrenciales lluvias que caen sin cesar y están causando severos estragos en gran parte del estado de Texas. Las autoridades siguen evacuando a los residentes en las zonas más afectadas, mientras que otros vecinos levantan barricadas de arena para salvar sus pertenencias del diluvio que amenaza con arrasar todo lo que encuentre a su paso. Decenas de albergues han sido habilitados para llevar un poco de alivio a esta zona tan golpeada por la naturaleza. El servicio eléctrico aún no ha sido restablecido, por lo que las ciudades siguen casi paralizadas. Cientos de vuelos han tenido que ser cancelados por el mal tiempo y las pocas garantías de seguridad que ofrecen los aeropuertos. El horizonte sigue siendo desalentador para varios estados de la región porque la amenaza de tormentas sigue vigente. Carlos Vázquez, Noticiero Cierre de Edición. Después de la batalla por el estado de Nueva York, el lado demócrata, Hillary Clinton fue la ganadora de las primarias neoyorquinas. Ganó con un margen muy corto a su rival Bernie Sanders, quien no logra apartarse de ella y se ha convertido en un dolor de cabeza. Aún así, la exsecretaria de Estado es la favorita. Por el lado de los republicanos, como se anticipaba en las encuestas, Donald Trump arrasó en las primarias de Nueva York. Así salió a festejar al ritmo de la popular canción de Frank Sinatra, New York, New York. Aprovechó para atacar nuevamente a los mexicanos y amenazó de nuevo con lanzarse que nadie se va a querer meter con los Estados Unidos de ser el presidente. And we don't let our companies go to Mexico and all of these other countries anymore. Illegal immigrants are taken care of in many cases better than our vets. Nobody is going to mess with us. Donald Trump se llevaría los 95 delegados que están en juego y se acerca a la cifra de los 1,237 que necesita para ser el candidato republicano. Cambiando de información, en el estado de Michoacán se prepara para otra guerra entre los cárteles de la droga. Esto tras el asesinato de José Rommel Licea Figueria, conocido como el Güero Licea. Él es considerado el jefe del brazo armado del cártel de los Viagras. Los asesinos ya lo esperaban en una calle en Apatzingán y descargaron su furia y sus armas en contra del Güero Licea y sus dos escoltas que mueren en el lugar del ataque. Y ante el fracaso de la guerra en contra del narcotráfico en México, el presidente Enrique Peña Nieto intenta cambiar su estrategia. Aprovecha su presencia en la Organización de las Naciones Unidas para anunciar que apoyaba el uso de la marihuana, eso sí, con fines medicinales. Según el presidente, es un cambio de fondo que evita criminalizar a los consumidores del estupefaciente. El escándalo de corrupción no cesa en Veracruz. Ahora salpican al candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes, quien es acusado de amasar inmensas cantidades de dinero al revelarse una conversación con su hijo en la cual pretendían comprar un departamento en Nueva York por la nada despreciable suma de $58 millones. La pregunta que se hace ahora a la ciudadanía es cómo un político de carrera logra amasar estas grandes cantidades de dinero con su trabajo honesto. Por su parte, Yunes acusa de una guerra sucia ante su inminente victoria y amenaza de meter al gobernador a la cárcel en el momento de que llegue él al poder. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, aumenta la angustia de millones de indocumentados ante la posibilidad de que fracase la lucha a favor del alivio migratorio. Además, el mundo se estremece con un nuevo atentado terrorista. Hay más de una decena de víctimas.
También pánico en un mercado guatemalteco. Sicarios cometen una horrenda masacre. Más adelante, la historia del zombi de Saltillo. Fue enterrado y se levantó de la tumba. No se vayan. Cada hora que pasa aumenta el agobio de millones de indocumentados que van perdiendo la esperanza de lo que se pueda poner en marcha el alivio migratorio del presidente Barack Obama. Rosa María Orbach habló con un inmigrante que vive con el temor de ser deportada. El haber perdido uno de sus gemelos al nacer y no tener documentos es la mayor tristeza de esta madre. Me tocó verlo morir, me tocó cargarlo ya muertito y todo. Entonces para mí fue bien difícil. El pequeño Esaú, único hijo de Erika, es un milagro de vida. Hoy solo pide que la Corte Suprema dé luz verde al alivio migratorio para que una separación familiar no toque su puerta, ya que 4 jueces están a favor y otros 4 en contra. Me da miedo seguir oculta en las sombras. Quiero sentirme libre. Y ante este resultado dividido de llegar a ser realidad la orden ejecutiva, tendría otra amenaza si el país queda en manos de republicanos, como lo indican los expertos en inmigración. Ted Cruz y Trump ya lo han repetido varias veces de que si ellos llegan a ganar, van a quitar el programa de DACA y extensión de DAPA y el programa de DACA que existe en este momento. Para Noemí Ramírez, abogada de inmigración, quienes pueden votar determinarán el destino de DACA y DAPA. Hillary y Bernie Sanders ya han dicho que dejarían el programa. Sin embargo, Bernie Sanders ha dicho que expandiría el programa. De resultar dividida la respuesta de la Corte Suprema, más de 5 millones de inmigrantes indocumentados seguirían en un limbo migratorio. Estoy con ansias de saber qué va a pasar, pero también con la esperanza y positiva de que se puede lograr y de que podemos ganar. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Mientras aumenta el miedo entre los migrantes, varios líderes latinos afinan una estrategia para derrotar la retórica racista de Donald Trump. Alfredo Miranda nos informa. Como parte de una campaña nacional que busca concientizar a la población latina sobre la importancia de participar en el proceso político del país, la líder de derechos civiles Dolores Huerta se reunió con líderes comunitarios en la ciudad de Manassas, Virginia. Es un año presidencial y todo esfuerzo que se te pueda hacer para incrementar la participación del voto latino es crítico. En momentos en que la comunidad inmigrante está siendo el blanco de ataques, consideran de mucha importancia la respuesta a nivel de bases. Esta elección es tan crítica por la comunidad latina, casi que ninguna elección que yo me acuerde en mi historia aquí en Estados Unidos. Han pasado 30 años desde la amnistía más reciente y en todo este tiempo no se ha obtenido ningún logro significativo para los inmigrantes. Según Huerta, existen varias razones. Los extremistas han agarrado mucho poder, empezando al nivel local, ¿no? En las legislaturas, en muchos estados y luego también en el Congreso de Estados Unidos. Según Dolores Huerta, la retórica racista y antiinmigrante de Donald Trump podría ser el factor que determine una masiva participación de latinos en las elecciones. El gigante que estaba dormido está agarrando una patada muy fuerte, especialmente de Trump y de Cruz, ¿no? Ojalá que esta patada que nos están dando nos despierte para que tomamos acción. No podemos estar afuera de la vida política. Desde Manassas, Virginia, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Los terroristas volvieron a sacudir al mundo con un sangriento atentado que ocurrió en la ciudad pakistaní de Madrán. Un atacante suicida se inmoló frente a las oficinas fiscales, dejando destrucción y provocando un muerto, el atacante y 18 heridos. Las siguientes imágenes son desgarradoras y muestran terribles escenas de la guerra en Siria. Vendedores del mercado de la ciudad siria de Marat al-Nauman luchan por rescatar los sobrevivientes de un ataque aéreo del régimen de Damasco. Se reportan al menos 15 muertos, entre ellos una madre y sus 4 hijos. No se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el baño de sangre que provocaron sicarios frente a decenas de personas en un mercado de Guatemala. Además, el monstruo de la naturaleza que se lanza contra un pueblo provocando muerte y destrucción. También el joven que escapó de las garras de Lucifer en medio del alcohol y las drogas. Le contamos su historia.
En un popular mercado en Guatemala se vivieron momentos de pánico tras escucharse varios disparos. Henry Morales nos dice que sicarios entraron al lugar y cometieron una sangrienta masacre. Adelante, Henry. La muerte llegó sorpresivamente a un mercado de Guatemala y se llevó a 4 personas que se encontraban adentro. 2 individuos se acercaron a 2 de las víctimas, sacaron sus armas y les dispararon sin mediar palabras. No sabemos por qué lo mataron. Él trabajaba de vendedor. Él trabaja como vendedor. Los individuos tuvieron que pasar en medio de todas estas ventas y miles de personas para asesinar a sus víctimas. 2 de las víctimas se encontraban comprando dulces cuando fueron sorprendidos por los asesinos. 2 adultos que vieron el crimen salieron corriendo buscando refugio, pero los criminales los persiguieron y los acribillaron a balazos ante la mirada de cientos de personas. Después salieron del mercado sin que nadie pudiera hacer nada. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los criminales, pero hasta el momento no tienen pista alguna de quiénes fueron o las razones por las cuales las 4 víctimas fueron ejecutadas. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición. Nos vamos a San Pedro Sula, en Honduras, donde un grupo de amigos que iba a una fiesta se cruzaron con la muerte en el camino. Edith Copla nos tiene los detalles de esta masacre. Adelante, vamos con ella. Iban rumbo a una fiesta para celebrar un cumpleaños, pero nunca se imaginaron que se encontrarían con la muerte. 5 amigos, entre ellos una mujer, fueron acribillados por desconocidos en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, Honduras. Serán las investigaciones que nos arrojarán más detalles con respecto a esta situación y así poder dar un detalle específico del porqué de estas 5 muertes que se dieron en ese lugar. Los amigos estaban reunidos en la esquina de ese negocio para irse a la fiesta, cuando apareció una camioneta blanca de donde se bajaron 4 sujetos encapuchados y con fusiles de alto calibre los masacraron a balazos. Los familiares nos explican por qué los asesinaron, ya que las víctimas asistían a una iglesia local y no tenían enemigos. Ante la nula respuesta de la policía sobre quiénes los liquidaron, solo les queda llorar amargamente su partida. La violencia está regresando a las calles y la seguridad de los ciudadanos continúa siendo pobre porque las autoridades no han podido controlar esta situación, mientras que los asesinos continúan sueltos en todo el país. Desde Tegucigalpa, Honduras, Edith Coplan, Noticiero Cierre de Edición. En Uruguay hoy se revelaron las impactantes imágenes del mortal tornado que cegó la vida de 4 personas. El presidente Tabaré Vázquez ha decretado duelo nacional. También se ha declarado alerta roja en 13 departamentos por las fuertes lluvias que se aproximan peligrosamente, amenazando gran parte del país. Hoy reapareció en La Habana el exdictador Fidel Castro tras una larga ausencia y diversos rumores sobre su estado de salud. Llegó para acompañar a su hermano Raúl Castro, que fue reelegido como primer secretario del Partido Comunista de la isla. Raúl Castro reitera que si bien fue reelegido en la presidencia del partido, no va a optar por una tercera reelección para su presidente y termina su mandato en el 2018. ¡No se vaya! Aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la macabra historia de Juan Manuel Encina, que vio la luz después de haber sido sepultado. Y vea usted esta historia. Un joven de Saltillo, Coahuila, narró ante las cámaras cómo logró regresar de la muerte cuando ya había sido enterrado. Vea usted. Este joven es un muerto en vida. Hace 6 años, Juan Manuel Encina Lara, casi asesinado a golpes para sus verdugos, había fallecido y lo sepultaron en esta tumba del Panteón Dolores en Saltillo, Coahuila. Él está consciente que ahí, a 1 metro debajo de la tierra, debería estar su cuerpo convertido en polvo, deshecho por el tiempo, pero no lo está. Resucitó. Tras varios años volvió aquí acompañado de su padre y de un equipo de reporteros del periódico digital. Sin embargo, quienes recrearon su macabra historia. Los recuerdos vuelven a golpear su mente. Todo comenzó cuando, sin ninguna razón, unos jóvenes comenzaron a golpearlo tras una reunión donde se consumía drogas y alcohol, y al que fue llevado con mentiras. Eran unas casas así que no estaban terminadas y me preguntó que cómo iba en la escuela. Con esa pregunta me distrajo y el otro llegó por detrás y me dio un blocazo en la cabeza.
La golpiza fue tremenda y a tal punto que sus atacantes le dieron por muerto y metieron su cuerpo en una bolsa plástica y lo dejaron caer a un arroyo seco. Pero la pesadilla aún no terminaba. Lo arrastraron hasta el panteón, lo enterraron y lo abandonaron. Tuvo que haber sido esto. Pero horas después de haber sido sepultado, el joven volvió milagrosamente a la vida y como un zombi logró salir de su tumba abriéndose paso entre la tierra. Como pudo, logró llegar hasta las rejas del cementerio. Ahí lo encontró el velador del panteón. La recuperación física y emocional no ha sido nada fácil para este hombre. Y aunque no se haya hecho justicia en su caso, Juan Manuel Encina Lara agradece a Dios por darle otra oportunidad en esta vida. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Y para el final nos hemos reservado a Luis Miguel, el Sol de México, que se encuentra